En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido lunes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso lunes 3 del mes de febrero, bendito sea el Señor, día sumamente maravilloso para la Santa y única Iglesia de Jesucristo, porque hoy celebramos al Santo San Blas, obispo y mártir del Señor. El Evangelio a escuchar está tomado de San Marcos en su capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo llegó Jesús junto a sus discípulos a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerásenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: Espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas?, contestó: Me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos, comiendo al pie del cerro. Entonces los espíritus le rogaron: Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaron a Jesús que se alejara de sus tierras. Entonces, cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que les dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre entonces se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso lunes. Bendito sea Dios. Y me gustaría, hermanos, hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Citando lo que bien nos viene a decir el mismo Jesús allá en el versículo 10 del capítulo 10 de San Juan. Y dice el maestro: Sepan bien, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Bendito sea Dios, indicándonos, hermanos y hermanas, que Satanás solamente ha venido a matar, a robar y a destruir la vida
que Dios nos ha regalado. Pero dice la palabra que Jesús ha venido a liberarnos. Jesús ha venido a traer paz. Jesús ha venido para que tú y yo podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Bendito sea Dios. Pero es importante entender que si queremos tener vida en Cristo, si queremos gozar de la paz y la alegría que el Señor ha venido a traer a nuestra vida, nosotros en cambio debemos abrir el corazón. Nosotros en cambio debemos acercarnos a Jesús con un corazón contrito y humillado. Porque bien lo expresa el salmista, capítulo 51, versículo 19. Tu Señor no desprecia jamás un corazón contrito y humillado. Bendito sea el Señor, indicándonos, hermanos, hermanas, que solamente hace falta nuestra disposición. Así es, solamente hace falta que tú y yo podamos acercarnos a Jesús con un corazón contrito y humillado, y entonces Él hará la obra en nuestra vida, que es precisamente, como nos presenta este hermoso texto bíblico, liberarnos de toda atadura del demonio. Bendito sea el Señor. Y es precisamente lo que podemos contemplar a través de este hermoso evangelio, hermanos y hermanas, porque bien dice el evangelio que apenas se había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro. Salió de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo, bendito Dios. O sea, en aquel lugar había un hombre esclavizado. En aquel lugar había un hombre que estaba, bendito Dios, poseído por el mismo demonio. Pero en aquel lugar donde se encontraba ese hombre poseído, donde se encontraba ese hombre esclavizado por Satanás, llegó aquel que libera, llegó aquel que sana, o sea, llegó Jesucristo nuestro Señor. Y es precisamente lo que ha pasado en nuestras vidas. Sí, el Maestro ha llegado para liberarnos. El Maestro ha llegado para romper toda cadena del pecado en su glorioso y bendito nombre, y por lo tanto tú y yo solamente debemos reconocerlo a Él para que entonces Él pueda obrar en nuestras vidas, bendito Dios. Y dice la palabra que entonces el hombre que vivía entre los sepulcros, bendito Dios, llegó ante Jesús y arrodillándose ante Él les dijo: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, bendito Dios. O sea, aquí bien se viene a manifestar lo que dice la palabra, bendito sea Dios, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Sepan bien, hasta los demonios creen y tiemblan ante la presencia gloriosa de Jesús. Es aquí donde podemos contemplar la razón por qué los demonios tiemblan ante Jesús Eucaristía. Es aquí donde podemos entender la razón por qué los demonios se rinden ante la presencia viva de Jesús Eucaristía, hermanos, hermanas. ¿Por qué razón? Porque el poder y la autoridad la tiene el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y dice la palabra entonces que este hombre fue liberado, porque Jesús dio una orden a la multitud de demonios que estaban en él y les dijo: sal fuera, y lo envió, dice la palabra, a una piara de cerdos que habían allí al borde de la montaña. Bendito sea Dios. Pero lo interesante que nos presenta el Evangelio es ver la dureza, ver la falta de amor, ver la falta de misericordia de esta gente, porque le importó más los cerdos que se perdieron a un hijo que había sido liberado. Así es, le importó más lo material a la liberación de este hijo. Y es lo que vivimos en la humanidad. Es por eso que acontecen tantas guerras y tantas cosas, porque a muchos le importa más el dinero, a muchos le importa más lo material que salvar la vida de los inocentes, que procurar la vida de tantos pequeños también que caen a través del aborto, de tantos pequeños que también pierden la vida por favorecer a otros, bendito Dios. Y dice la palabra que entonces aquel hombre liberado quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo: no, hijo, tranquilo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntale a todos lo que el Señor ha hecho contigo. Y es lo que nos dice Jesús: vete a tu casa, o sea, ve a dar testimonio de mi grandeza. Ve a dar testimonio de mi presencia, de lo que yo he hecho contigo. Ve a dar testimonio y dile a todos que yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, eso es lo que significa: vete a tu casa con los tuyos. O sea, háblale a todos que verdaderamente ha llegado Jesús, ha llegado el libertador, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca y te unja con su Espíritu Santo para que en tu vida y la mía también pueda reinar la presencia gloriosa del Señor. Amén.